Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y soy administrador de base de datos para SQL Server 2008. En este video tutorial hablaremos inicialmente de cómo efectuar consultas entre dos servidores, para lo cual cuento ya con dos servidores a los cuales les hemos instalado SQL Server. En el servidor 1, adicionalmente, hemos agregado la base de datos Norwin. Y nuestra primera tarea será desde el servidor 2, que también tiene instalado SQL Server, efectuar una consulta hacia la base de datos Norwin del servidor 1. Tengamos en cuenta que no tenemos ninguna base de datos Norwin en el servidor 2. Antes de escribir las instrucciones que usaremos para consultar la base de datos, es importante revisar la conectividad entre los dos servidores. Para eso revisaremos la dirección IP y verificaremos que se estén comunicando. Efectivamente pertenecen al mismo segmento de la red y ahora vamos a hacerle un ping al servidor 2. Resuelve por dirección IP y, más importante aún, resuelve por nombre. También debemos de verificar la configuración de los protocolos de red. Para esto vamos a ir a la consola de administración de configuración del SQL Server 2008 y estando allí vamos a revisar que el protocolo TCP/IP esté habilitado y también el protocolo para resolver nombres. Vamos a revisar lo mismo en el segundo servidor. Y también vamos a habilitar en el servidor que nos permita ejecutar consultas de paso a través. Esto se hace en facetas y en facetas vamos a buscar la configuración de Surface Area Configuration y allí vamos a habilitar la opción de Ad hoc Remote Query Enable. Una vez habilitada esta configuración, en realidad nos permite utilizar dos instrucciones. Vamos a pedirle una nueva consulta y las dos instrucciones posibles son Open Data Source y Open Rowset. Estas consultas se conocen como consultas de paso a través, ya que hacen una petición al servidor origen de la base de datos. Este desempeña el trabajo y devuelve nada más que la data al servidor destino que está pidiendo el query. Vamos a redactar entonces la instrucción OpenRowset. Para escribir la instrucción OpenRowset es necesario utilizar un alias, por lo cual estoy colocando a punto asterisco. Y ahora vamos a utilizar la instrucción OpenRowset. Debemos de establecer por primer parámetro el proveedor OLDB que nos conectará a la base de datos de SQL
que en este caso es SQL-NCLI. Luego debo de especificarle el servidor al que nos vamos a conectar. Y la configuración de seguridad que necesitamos. Una vez establecidos estos dos parámetros, procedemos a la parte de ejecutar o escribir el query. Y especificamos primero la base de datos, luego el esquema y luego el objeto que queremos consultar. Al final agregamos el alias y listo. Para efectuar nuestra primera consulta de paso a través no tenemos nada más que presionar ejecutar. Debemos de tener en cuenta que podemos efectuar este tipo de consultas a cualquier origen de base de datos. Podría ser MySQL Server, podría ser Oracle, siempre y cuando tengamos el nombre del proveedor OLDB que nos permita conectarnos a esa base de datos. Otra forma de efectuar una consulta de paso a través es con la instrucción Open Data Source. El funcionamiento es similar, pero no utilizamos un alias. Tenemos preparado entonces el ejemplo. En este caso vamos a pedir todas las columnas de la base de datos norwin.dbo.customers y listo, lo marcamos y ejecutamos. De vuelta todas las columnas de la tabla Customers de la base de datos Norwin del servidor 1. Para evitar las consultas de paso a través, podemos realizar un tipo de operación que me permita, digámoslo así, distribuir el trabajo de efectuar el query entre los dos servidores. Para que esto pueda pasar, nosotros no tenemos nada más que vincular el servidor 1 en el servidor 2. Esto permite que podamos ejecutar de una forma permanente consultas hacia el servidor 1. Digamos entonces que las instrucciones Open Data Source y Open Rowset deberían de ser instrucciones que se ejecuten esporádicamente. No deberían de efectuarse con mucha periodicidad. Y si la demanda de datos hacia el servidor 1 es muy grande, lo mejor debería de ser vincular los servidores. Para vincular los servidores no tenemos nada más que ir a Server Object y en Server Object ir a buscar la opción de Linked Server. En Linked Server no tenemos nada más que hacer clic derecho y decirle que queremos nuevo servidor vinculado. En la ventana que se aparece no tenemos nada más que dar el nombre del servidor al que nos queremos conectar y, de ser necesario, elegir el proveedor OLDB por el cual vamos a efectuar la conexión, o en este caso, como es de un servidor SQL Server a otro servidor SQL, pues elegir SQL Server. Adicionalmente vamos a la opción de seguridad y en la opción de seguridad nosotros podemos indicar que nuestro usuario local, con qué usuario va a sesionar en el servidor donde están los datos. Entonces yo podría decirle, mire, aquí va a sesionar con el usuario Víctor y con la contraseña respectiva.
Esto quiere decir que cuando el usuario entre como administrador en este servidor, para conectarse al servidor 1 utilizará el login del usuario Víctor. O también tenemos la posibilidad de establecer un usuario y contraseña específico para generar el contexto de seguridad. Aquí podría utilizar el usuario SA y la contraseña del usuario SA. Listo, aceptamos y nuestro servidor se ha vinculado. ¿Qué permite el que tengamos un servidor vinculado? Bueno, ya no necesitamos de las instrucciones OpenRoseT u OpenDataSource, ya que ahora podemos consultar directamente. ¿Cómo consultar directamente? Pues nada más que a la hora de hacer una petición de datos, debemos de indicar el nombre de 4 partes del objeto, es decir, servidor 1, punto la base de datos, punto el esquema, punto el nombre del objeto. Y listo, lo marcamos y ejecutamos. Esta sería entonces una consulta hacia un servidor vinculado. Si la vinculación de servidores la quisiéramos hacer a través de código transac en vez de utilizar la herramienta gráfica, podemos utilizar el store procedure del sistema add linked server. Para conocer algún ejemplo o la información de esta instrucción, recordemos que podemos marcarla y presionar Shift F1 para abrir el help y conocer la información de la instrucción.